anotando la fecha, 24 de octubre eh, de este año vamos a tener unos súper invitados, así que para que ustedes lo vayan viendo, ¿ok? Eh, Les voy contando un poquito lo que vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar sobre las tendencias en el mundo del trabajo y la experiencia del empleado, ¿ya? Eh, Entendemos que este es un tema muy amplio, ¿ya? Eh, y la verdad es que entendemos que, o sea, o no pretendo en los próximos 45 minutos poder de verdad realmente hacer en detalle todo lo que uno podría hablar de este tema, ¿ok? Porque la verdad es que es un tema bastante amplio. Pero vamos a ver, a lo menos vamos a ver cuatro temas, va a estar separado en cuatro temas esta presentación. Vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando en el mundo. Vamos a ver, vamos a ir a visitar algunos estudios muy recientes sobre el mundo del trabajo, qué es lo que está pasando. Después nos vamos a ir a ver un poquito lo que está pasando en Chile, ¿ya? Generalmente siempre cuando uno hace estas presentaciones, como que uno habla de lo que está pasando afuera, pero hay un estudio muy bueno, bueno, hay varios estudios, pero vamos a irnos a un estudio muy específico que es el Zoom del Trabajo, que de hecho lo hace Patricio Polici, que es el director de estudios de acá del CES, ¿no es cierto? Que lo hace a través de Visión Humana. Vamos a ir a ver algunos datos de ahí muy interesantes, pues vamos a ver algunas cosas de lo que está pasando afuera también en términos de tendencia y finalmente vamos a terminar hablando un poco de experiencia cliente, o sea, experiencia del colaborador. No nos vamos a meter profundamente, esto no es un taller, no es un workshop, no es un webinar sobre diseño y experiencia del colaborador, sino que vamos a trabajar un poco en eso, pero entender hoy día un poco más qué es lo que está ocurriendo hoy día en el mundo del trabajo. Yo creo que es mucho más relevante, porque la verdad es que es como el principal argumento de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo. Cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que motiva a partir el año con este webinar? Y una cosa muy simple. Hoy día lo que está ocurriendo hoy día es que la verdad es que está un poquito complejo, está muy complejo el tema hoy día del trabajo, ¿ok? La verdad es que uno ve los datos y los datos no son muy alicientes, los datos no son muy adecuados. La verdad es que uno termina más bien como un poquito triste después de ver los datos, lo que está pasando hoy día en el mundo del trabajo. Y hay algo que está súper claro, y una de las cosas que vamos a estar revisando hoy día, en realidad es difícil que uno diga que tenemos que seguir igual. O sea, yo creo que hay que hacer un cambio, hay que hacer una transformación, hay que hacer ajustes no menores en la forma en que hoy día las organizaciones están gestionando a las personas. Y yo creo que una de las cosas más importantes es darnos cuenta cuál es el rol que cada uno tiene en esto, ¿ok? Yo creo que eso es lo más importante para entender de qué forma hoy día estamos en cierto camino, darnos cuenta si vamos por el camino correcto y darnos cuenta si efectivamente lo que estamos haciendo nos va a llevar hacia donde queremos estar, como una organización hoy día de futuro, haciendo cosas muy distintas, ¿ok? Por lo tanto, eso es un poco lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Vamos a hacer esta separación, que es muy sutil, pero en estos temas, ¿ya? Y lo que yo les pido es que si van teniendo preguntas o consultas, yo no tengo ningún problema en que ustedes vayan haciendo las preguntas directamente acá en el chat o en las preguntas y respuestas. Yo, si veo que alguien está eh, eh, haciendo la pregunta del momento, yo prefiero tomarla y solucionar al tiro. Y si no, van juntando sus preguntas para que conversemos al final, ¿ya? Vamos a tratar de dejar unos 10 minutitos para ver si podemos de alguna forma poder conversar al final abiertamente y que todos me puedan preguntar si es que tienen dudas, ¿ok? Eh, Vamos a partir. Entonces, mira, hoy día, como les decía, vamos a hacer el Zoom. Vamos a hacer un Zoom al mundo del trabajo, ¿ya? Vamos a ir a ver cierto estudio bastante reciente respecto del estado del mundo del trabajo y lo que opinan los trabajadores respecto al trabajo. Hay mucha información, si después alguno de ustedes quiere tener acceso a los estudios, yo no tengo ningún problema de poder pasárselo completamente, pero efectivamente hoy día nos vamos a dar cuenta que los datos que hay, la verdad es que no son la verdad es que no son muy buenos y no se avisora que las cosas vayan a mejorar mucho, ¿ok? Hoy día estamos enfrentando un mundo súper complejo con alta incertidumbre y esto nos ha vuelto mucho más temerosos, más desconfiados
y con una mirada a corto plazo. Uno podría decir, bueno, pero eso ¿cómo impacta hoy día a las organizaciones? ¿O cómo impacta a las personas? ¿Cómo impacta a los colaboradores? Primero, toda organización se basa, o una gran organización se basa en la calidad que tienen los colaboradores entre ellos, con sus pares, ¿ya? Con sus líderes, entre los líderes y entre todos los que componen la organización respecto a la confianza que existe entre ellos. Por lo tanto, cuando una persona, una organización tiene bajo nivel de confianza, impacta prácticamente en la generación de relaciones de valor entre todos. Cuando uno sabe, ¿no es cierto?, que siempre se ha dicho que una organización o la calidad de una organización tiene que ver con el nivel de relacionamiento, con el nivel de conversaciones que pueden tener todos sus miembros. Y cuando eso no ocurre, por la falta de confianza, la verdad es que la calidad de la organización en general también tiende a disminuir. Por lo tanto, la verdad es que el que nosotros estemos más desconfiados, desconfiemos de los demás, desconfiemos de las organizaciones, la verdad es que tiene un impacto no solamente personal, y no organizacional, sino que también tiene un impacto social bastante grande respecto a lo que estamos viendo, ¿ok? Y cuando nosotros tenemos miradas de corto plazo, entonces, ¿qué pasa? Nos dificulta construir, obviamente, organizaciones que tengan mirada para el futuro. Nosotros vamos a hablar vamos a estar mencionando algunas cosas respecto de esto durante la presentación, pero hay que ser bastante consciente cuando una organización viene a mí y pregunta, oye, Claudio, mira, eh, ¿cómo podemos de forma simple saber si mi organización está centrada en los clientes, en las personas y todo? Entonces yo le digo, mira, vamos a mirar cómo ustedes pagan los bonos, vamos a mirar cómo ustedes hoy día tienen los incentivos hacia los líderes, los gerentes, los directores, en la forma de creación de valor para la organización. Entonces, cuando yo le pregunto y yo le digo, a ver, dime tú cómo está conformado un bono tipo en una organización, y me dicen, bueno, el 90% de resultados, que hasta hace poco era el 98%, pero hoy día hemos avanzado, me dicen, tenemos el 90% resultados, el 7% clima o cliente o satisfacción de cliente y el 5% clima. Entonces, decir, bueno, yo te digo una cosa, desde ya el incentivo es casi imposible que una organización efectivamente eh, esté conectada y esté centrada en las personas o los clientes. Hay una cosa súper relevante en esto, yo les digo una cosa, alguien me podrá decir, oye, pero es que es importante los resultados. Sí, 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 no, nadie hace empresa y nadie construye empresa para ir a perder dinero, eso estamos todos de acuerdo, y hay que generar valor, hay que generar dinero, pero hay que entender que las organizaciones no se componen en el corto plazo, se componen en el mediano y el largo plazo, dadas las definiciones que hacemos en el corto plazo. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos los bonos 100% o gran parte del bono enfocado específicamente en los resultados, la verdad es que la conexión hacia otro espacio de valor de la organización cuesta mucho más. Hoy día nosotros hablamos del propósito, del construir sentido, y ahí la organización hoy día están todas tratando de trabajar en construir sentido, pero el sentido y el propósito son conceptos no de corto plazo, son conceptos de mediano y largo plazo. Entonces es raro y es súper extraño querer construir valor en el largo plazo desde el sentido y la construcción, la construcción del sentido desde el propósito, si nosotros los incentivos concretos reales los tenemos absolutamente a corto plazo. Porque cuando tenemos el incentivo a corto plazo, todos los gerentes y líderes ponen foco en los espacios que me permiten a mí tener un buen bono a fin de año. No el bono que yo voy a tener en 5 años más, en 7 años más, por construir una tremenda organización conectada con el propósito, con el sentido y con construir organizaciones súper de futuro. ¿Ok? Así que bueno, vamos. Algunos datos de esto, para los que les interesa, como yo les decía, algunos como datitos. Edelman es una consultora internacional especializada en confianza, y estos tienen un informe, ¿no es cierto?, de barómetro de confianza global, este es el 2023, navegando en un mundo polarizado, y súper cortito, solo el 40% de las personas alrededor del mundo piensan que ellos y sus familias estarán mejor en los próximos años, 10 puntos menos que el año 2022, ojo, o sea, ha tenido un impacto grandísimo, no solamente la pandemia, sino un poco lo que está pasando en las organizaciones, y esto no es menor, o sea, esto no es menor, y además vamos a entender el por qué ocurre esto, no es gratuito esto, no es que alguien se levantó en la mañana y dice, hoy día yo tengo menos confianza en el futuro. Y no solamente por lo que ocurre en términos de guerra, de los problemas con algunos países, sino que es la sensación que tengo yo de que efectivamente mi futuro eh, no es el que yo quiero construir. ¿Ok? Eh, Segundo tema,
primero dijimos, ¿no es cierto?, el problema de la confianza, la visión de corto plazo. Otro aspecto relevante para entender qué es lo que está pasando en el mundo tiene que ver con las personas, ¿no es cierto? Vienen evolucionando a una velocidad que no hemos sido capaces de entender ni menos responder a ella. Y yo siempre cuento esto y digo, cuando le preguntaba a una persona, un colaborador, le decíamos, oye, hace 30 años me preguntaba, bueno, ¿qué te interesa en la empresa? Entonces la persona decía, a mí me interesa que me paguen el sueldo, lo que me prometieron, si es que existía un beneficio, que cumplan con el beneficio, y poder trabajar tranquilo. Y por lo tanto, en el fondo, la relación que había en ese entonces, hace muchos años atrás, era bastante transaccional, ¿no es cierto? Entonces tú me das, yo te doy en la medida que los dos estemos contentos con lo que entregamos. Pero esto empieza a cambiar, pues, y empieza a aparecer una conciencia distinta hoy día de la relación que se genera dentro de las organizaciones, bueno, y con los clientes también. Por lo tanto, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Empieza a ocurrir que no solamente yo espero que haya una transacción, que se cumplan adecuadamente lo funcional, sino que además me interesa hoy día cómo me tratan en el lugar donde trabajo, me interesa sentirme una persona que respetada, me interesa empezar a sentir que tengo posibilidad de crecer, que tengo posibilidad de aprender. Entonces empiezan a aparecer expectativas que hoy día, si bien las tenemos súper conscientes, no sé si todas las organizaciones empiezan a poder responder a todas estas expectativas. Y no hemos sido capaces todavía de terminar de tener esta expectativa muy diseñada y muy respondiendo a esto. Y además se han venido hoy día otro tipo de expectativas que están asociadas a expectativas eh, mucho más ciudadana, digamos así. Entonces, no solamente hoy día me interesa la relación que yo como colaborador tengo en un espacio mucho más grande, en un ecosistema más grande, no solamente lo funcional, sino que también lo emocional, la forma en que yo me hacen sentir y cómo hago las transacciones de este proceso, sino que además empiezo a tener preocupación de qué es lo que hacen empieza por la ciudadanía, cuál es la conciencia que tenemos de la sostenibilidad, qué tan ética es mi compañía. Entonces empiezan a aparecer otras expectativas que han venido mucho más fundadas hoy día en los más jóvenes, ¿ok? Entonces, yo un muchacho joven que sale de la universidad, ojalá se pueda conectar con una organización que tenga un compromiso con la sociedad, que sea justa, que sea flexible, y empiezan a aparecer otro tipo de expectativas que son bastante distintas a las que aparecían antes. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que en realidad hoy día las organizaciones no han sido capaces de entender bien cuáles son aquellas cosas que hoy día la gente valora en los distintos niveles, en los distintos géneros y en las distintas edades de las personas. ¿Ok? Tercer tema que para mí es súper complicado lo que está pasando hoy día en el mundo del trabajo. El mundo laboral actual está generando dolor a los colaboradores, impactando su engagement, compromiso, ¿no es cierto? Engagement, compromiso, y junto a eso la sostenibilidad de los negocios. La verdad es que esto es súper duro. Aquí hay algunos datos que son como bien complicados, que uno dice, bueno, pero esto no puede ser tan así. Y la verdad es que cuando vemos los datos de Chile, es que, la verdad es que también no andamos tan lejanos de lo que ocurre hoy día en el mundo, ¿ok? Eh, Gallup entrega un State of the Global Workplace. Este es un reporte, ¿no es cierto?, que entrega todos los años, donde ve el estado general de los empleados y habla mucho sobre el engagement, ¿ya? Y sobre el nivel de bienestar. Entonces, hay un dato súper duro, dice, solo el 21% de los empleados está comprometido en el trabajo y el 33% de los empleados siente que prospera su bienestar general. Eh, ¿Por qué esto es como tan, uno dice, bueno, si nosotros acá habemos unos 50 personas, ¿no es cierto? Podríamos decir que 21 de 50 son 11 personas, 12 personas, que realmente están comprometidas con el trabajo y los otros, la verdad es que andan cazando pajaritos en el aire. Eh, y esto tiene un impacto real en la productividad y tiene un impacto real en muchas cosas, la creatividad, la innovación, el clima. Tenemos, la verdad, un impacto muy grande. Entonces, si nosotros juntamos la falta de confianza que está en las organizaciones, más un bajo nivel de engagement, la verdad es que se vuelve un desafío tremendo para las organizaciones tener a su empleado productivo y con una alta conexión con el negocio y con el cumplimiento del objetivo, no solamente estratégico, sino que transversalmente con cualquier objetivo de la organización. ¿Ok? Y cuando yo también tengo un sentimiento de bajo nivel de bienestar, la verdad es que también eso también van sumando a cosas. ¿Ok?
Otro dato que también propone Gallup, que no lo estoy mostrando aquí, pero que me acuerdo, es el nivel de estrés, ¿no es cierto? Bueno, ahí está el nivel de estrés hoy día de los colaboradores. Está en su nivel más alto histórico, llegando a un 44%. Eh, o sea, podemos decir que casi uno de cada dos, o sea, eh, 4 de 10, 4,5 como 10, casi 5 personas, la verdad es que hoy día están con un nivel histórico de estrés, ¿ok? No solamente el burnout, ¿no es cierto?, que hoy día está, que se escucha mucho, no solamente el cansancio, no solamente el estrés, sino que es el nivel hoy día que nos está pasando. Hoy día en el hemisferio sur, nosotros decimos, ok, mira, venimos llegando a vacaciones, y tú como que volví de vacaciones, ya se viene marzo, ¿no es cierto?, como decimos nosotros, y como que tú ya sentís cansado, como que partí el año cansado. Y esto no es solamente porque a lo mejor no tuviste una vacación espectacular y no tuviste 2 o 3 semanas de cansancio, es que lamentablemente el cansancio y los niveles de estrés lamentablemente no se van de un día para otro, sino que se van acumulando. Y esos procesos de acumulación no logran ser liberados completamente durante los procesos. Entonces necesitamos, además, no solamente tomarnos vacaciones, sino que además tenemos que aprender, oye, a hacer ejercicio, entrar en dinámicas más beneficiosas para el cuerpo, dormir mejor, que el nivel de mal sueño en Chile es realmente a todo. Entonces, bueno, ahí estamos. Bueno, otro dato, McKinsey, el estado de la organización de 2023, otro estudio súper interesante. Me encantan también esto porque son consultoras súper serias que realmente más o menos uno puede entender que están bien hechas las cosas, ¿cierto? Y cuando te dice que 4 de cada 5 trabajadores no quieren volver a la presencial absoluta, 39% de las personas está pensando en dejar su trabajo en los próximos 6 meses, la cosa wow, eso, oye, ¿será tan así? ¿Será tan complicado? Bueno, parece que es así y lo vamos a ver después con otros datos que estamos viendo, ¿ok? Es urgente mejorar los niveles de capacitación y creación de competencias y habilidades líderes y colaboradores. Eh, Hay unos datos bastante crudos respecto a la cantidad de horas que efectivamente una persona necesita ser capacitada, ¿ya? Eh, pero además hay una percepción muy concreta de que hoy día hay una falta de construcción de habilidades para enfrentar los desafíos que tienen las organizaciones. Un dato de McKinsey, ¿no es cierto?, del estado de las organizaciones, entre el 20 y el 30% de los roles críticos no están siendo ocupados por los mejores perfiles. Yo sé que uno piensa el tiro en alguien, cuando dice, bueno, si, en todas las organizaciones hay líderes que no deberían estar. Bueno, ese es otro problema, pero bueno, pero efectivamente hay una falta de construcción de valor en ese espacio. Y otro dato más interesante, solo el 5% de los encuestados dicen que sus empresas han desarrollado las capacidades que necesitan para enfrentar los desafíos del futuro. Y aquí hay un tema súper interesante que lo puedo conectar al tiro, para que después nos olvide conectarlo un poco con lo que es el rol del desarrollo organizacional dentro de las áreas de personas. Y aquí yo soy súper crítico con esa área, ¿ya? Porque lo que ocurre en este espacio es que cuando nosotros decimos, bueno, cuando nosotros queremos desarrollar programas de capacitación y queremos desarrollar competencias en las personas, ¿en qué pensamos? Y todavía tú veis en organizaciones modernas, nuevas, bacanes, todavía veis que están haciendo, oye, cursos de Excel, cursos para gestionar clientes difíciles, no sé, cursos que tú decís, a ver, espérate, pero ¿dónde está hoy día? ¿Dónde está el foco de la organización? Y desde la experiencia del colaborador hay que entender que los roles incluso de los distintos departamentos o áreas dentro del recursos humanos también cambian absolutamente. Nosotros necesitamos que el desarrollo organizacional esté conectado con el futuro. O sea, cuáles son aquellas competencias que necesito desarrollar hoy día en la organización para poder enfrentar el futuro. Yo no puedo estar pensando en qué es lo que me falta o qué competencia necesito para poder hacer bien el trabajo hoy día, porque eso quiere decir que ya hice, el trabajo ya lo hice mal, o los procesos de selección están fallando. Pero bueno, pero si hay empresas muy grandes y que ese proceso ya está en, bueno, tendré que ponerme un límite, decir, ¿sabes qué? En los próximos 2 años voy a poner foco para poder crear competencia y estar al nivel de lo que necesito. Pero lo que no puedo dejar de hacer es saber cuáles son aquellas competencias que hoy día tiene que empezar a aprender la organización para que en 5 años más, 7 años más,
las personas que están hoy día construyendo el futuro de la organización sean capaces de ser parte de esa construcción. Porque si no, bueno, y ahí yo creo que hay un desafío tremendo desde el área de desarrollo organizacional, capacitación, entrenamiento entre las empresas para poder mirar con una forma distinta el futuro de la organización. ¿Ok? Y otro aspecto que hoy día está ocurriendo mucho y que lamentablemente siempre cuando hablo de liderazgo me pasa un poquito esto. Siempre cuento esta cosa que a mí me entra como que me duele el estómago un poquito, porque cuando uno habla de liderazgo o uno levanta un tema de liderazgo o uno busca, más directo, uno busca qué es el liderazgo, en Google uno se encuentra así, algo así como con 113, 120, 130 millones. Por favor, hagan la prueba. Ciento y tantos millones de links en 0, ni siquiera en un minuto, en 0,47 segundos. Y esto es increíble, porque dice, el liderazgo es lo que más se escribe, son la mayor cantidad de modelos que hay de liderazgo. Eh, Todos entienden que el liderazgo es fundamental, es central para el presente y futuro de las organizaciones. No obstante, es donde hoy día tenemos la mayor cantidad de brechas en las organizaciones. Entonces la pregunta es, ¿por qué no somos capaces de poder eh, construir liderazgos que sean poderosos, que sean bacanes, que le permitan a la organización? Algo tiene que ir por la historia pasada, ¿no es cierto? Pero algo que hay que entender también, que nosotros nos hemos hecho un buen trabajo para poder aplicar modelos o formas de entender el liderazgo de manera simple, más humana, que le permita a la gente o a los líderes poder aplicar el liderazgo de una forma mucho más sencilla. Entonces, las escuelas de negocio y en todo el mundo sacan tremendos libros, modelos muy bonitos, muy estudiados, pero que son difíciles de aplicar, son difíciles de poder internalizar a las personas. Entonces, al final lo sueltan. Entonces, al final termino tratando de entender y tratando de hacer lo que yo creo entender de esos modelos. Y cuando yo trato de hacer o trato de aplicar lo que yo trato de entender de lo que me trataron de explicar del modelo, la verdad es que la brecha que se produce es tremendamente grande. Algunos datitos muy cortos, pero por favor, ojo nomás con esto, de nuevo de Galo, dos datos muy interesantes. Solo el 16% de los empleados afirman que su última conversación con su líder jefe fue significativa. Yo me pregunto al tiro, ¿cuándo fue la última vez que yo como jefe tuve una conversación significativa con mi equipo? ¿Cuándo fue la última vez que yo tuve con mi jefe una conversación significativa, que me abriera oportunidades, que viera hacia dónde voy? Yo creo que no es fácil eso. Y lo segundo, solo el 21% de los empleados están de acuerdo que ellos confían en los liderazgos de su organización. Aquí volvemos a hablar del liderazgo, volvemos a hablar de la falta de confianza. Pero yo le digo una cosa, ¿cómo una organización puede trabajar, puede construir un valor profundo en las personas, en la sociedad, si es que solamente los colaboradores confían en un 20% en sus líderes? La verdad es que eso es bastante bajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con estos datos no hay que ser no hay que ser, oye, no hay que ser pitonizo para entender hacia dónde va el mundo del recurso humano, hacia dónde va la gestión. Vamos al final a ver unos tips bien concretos, no tan concretos, pero sí de tips de qué es lo que deberíamos empezar a hacer para poder empezar a entender un poquito más hacia dónde tenemos que construir valor desde la gestión de personas. Yo siempre le pregunto al área de personas, le digo, oye, ¿cuál es el rol principal que tiene el área de personas en tu organización? Y yo siempre les explico dos cosas y que son para mí súper relevantes para entender un poco este tema. Lo primero es que a nosotros nos enseñaban por ahí hace como no sé cuántos años atrás que las áreas de recursos humanos eran como áreas de staff o de soporte. La verdad es que hace hartos años ya que no son áreas de staff de soporte. No obstante, muchas organizaciones siguen tratando al área de personas como staff o soporte. Y hay que entender que lo primero que ocurre es que si el área de personas no es capaz de ubicarse o la organización no es capaz de ubicar de forma estratégica al área de personas en el comité,
en la toma de decisiones, en la acción permanente, la verdad es que vamos a tener problemas. Y eso es el primer desafío que tiene el área de persona. Y lo segundo es tener cuál es el rol. ¿Cuál es el rol de una área de persona en una organización? Eh, ¿Cuál es el rol? Y la verdad que ahí como que la cosa no está tampoco tan clara, pero si lo pudiéramos sintetizar de alguna forma, yo siempre he dicho, y esto lo he conversado con muchas personas, el desafío, no, el principal rol de la organización, el desafío también puede ser de personas, tiene que ver con qué, con ser capaces de poder disponibilizar, ¿me escuchan? Disponibilizar, ¿ya? Eh, el mejor espacio, tanto físico como psicológico, digamos así, para que cualquier persona en tu organización pueda desplegar en su mayor potencial sus habilidades. Me gusta eso, entiendo eso, lo entiendo de forma simple y de hecho cada vez que yo tomo decisiones dentro de la organización, si soy del área de personas, yo debería estar pensando cuál es mi rol. Esto contribuye a mi propósito de facilitarle, de contribuirle a mi colaborador, para que mi colaborador o líder o quien sea pueda desplegar de mejor forma sus competencias y habilidades dentro de la organización. Sí, perfecto. Entonces yo debería estar en esa mirada, y lo mismo que debería pasar con los líderes. Yo tengo líderes que son capaces de poder contribuir a ese objetivo, porque si no, la verdad es que siempre voy a estar como peleando en esos espacios. ¿Ok? Eh, Algunas tendencias en el mundo del trabajo, dado lo que estoy hablando, que ya lo que estoy hablando tiene que ver con tendencia, porque lo que está ocurriendo hoy día genera un poco la mirada hacia dónde tienen que ir las organizaciones hoy día. ¿Ok? Bien cortito, el futuro del trabajo estará marcado por tres aspectos centrales. Uno, la tecnología. Segundo, los cambios demográficos. Y no solamente hablemos de la gente que llega, diferentes, digamos, personas que llegan de otros países, la inmigración, no, sino que también demográfico en términos de género, en términos de inclusión, en términos de edades, bueno, etcétera. Y por personas cada vez más empoderadas. Y en este personas cada vez más empoderadas, estoy hablando desde distintos roles que tienen las personas, como colaboradores, como clientes, como proveedores, como ciudadanos, etcétera. Si nosotros no somos capaces de entender que el futuro del trabajo va a estar ligado de estos tres espacios, nos va a costar mucho saber qué tenemos que hacer. A mí me gusta mucho esta lámina que les voy a mostrar, que es de Deloitte, ya, de un estudio de Deloitte, donde hace todo este trabajo que nosotros estamos hablando un poco ahora respecto de... eh, voy a parar un poquito aquí, perdón, voy a parar un poquito acá, porque justo me hicieron una pregunta, dice, Gus Norambuena dice, ¿no crees que una de las razones de los problemas que tenemos hoy es que los líderes descansan demasiado en el área de personas y se sacan de encima responsabilidades esenciales como el desarrollo de su equipo? No creo que tenga que contestarte, digamos, esa pregunta. O sea, eh, yo creo que absolutamente. Pero imagínate que a los jefes, vamos a hablar de jefes, no líder, a los jefes incluso, oye, Gus, eh, incluso les cuesta dar feedback a sus equipos. Po. Los procesos de evaluación de desempeño terminan siendo súper precarios. Terminamos haciéndolo tarde, mal y nunca. Eh, Porque no somos capaces de estar dando feedback permanente, entonces después nos da temor, nos incomoda, no nos gusta decirle a la gente, por eso empiezan a diseñar, ¿no es cierto?, esto de las evaluaciones forzadas, para poder que los líderes efectivamente pongan a gente bien, más o menos, y mal, pero además después que están amenazando y pasan meses y al final los procesos de evaluación de desempeño, que además están basado en competencias súper personales, que eso vamos a hablar, que es una tendencia que debería tender, yo creo, en el largo plazo a desaparecer. Las evaluaciones de desempeño o cambian radicalmente o van a tener que desaparecer, ¿ok? Pero efectivamente hay muchas de las cosas que hacen los líderes que descansan en el área de personas y que el área de personas no son capaces de poder sostener, pues, ese es el problema, porque es el rol de los líderes. Oye, y te puedo dar 10 ejemplos, la evaluación de desempeño, el feedback, los procesos de selección, eh, generar el clima. Pareciera como que el clima lo genera los recursos humanos en la distintas áreas. Bueno, podríamos dar muchos ejemplos en realidad y seguir así.
espero que se entienda y absolutamente de acuerdo en que efectivamente hay un problema en que los líderes no se hacen cargo hoy día, ¿ok? De aquí hay responsabilidad de liderar. Yo sé que esto esto no es un webinar sobre liderazgo. Podemos tener a hablar y hablar sobre liderazgo, podríamos hacer un workshop y podemos ir a hablar toda una hora sobre liderazgo. Pero hay una cosa súper básica que hay que entender. Vuelvo a conectarlo a conectar con los incentivos. Cuando los incentivos están mal puestos, entonces hay un círculo vicioso muy poco virtuoso, muy vicioso en las organizaciones, donde yo espero que los líderes sean gente cercana, gente que sea capaz de poder saludar permanentemente, conectarse, crear relaciones profundas de valor, pero donde además le tengo incentivos puestos en el corto plazo en la producción. Además que si el tipo no logra eso le pega en el bolsillo muy fuertemente. Entonces, las organizaciones lamentablemente también no ayudan a que ese rol que tiene que asumir el líder sea de una forma más sencilla, porque si no, cada vez se vuelve un tipo que está levantando 10 cosas a la vez como un circense y que no es capaz de poder desarrollar adecuadamente el proceso. ¿Ok? Eso. Ah, ya, muy bien, súper de acuerdo. Gracias, Gus, por la pregunta. Hagan preguntas nomás, yo feliz de poder responderle así, vamos haciendo más entretenido esto. Como dijimos, fuerzas de cambio que están ocurriendo y que algunas de estas explican todos esos datos que son bastante malos, digamos, lo que pasa hoy día en las organizaciones, en el mundo del trabajo. La tecnología, ¿no es cierto? No solamente la inteligencia artificial, también la robótica, los sensores, los datos. Cada vez vamos a estar viendo muchas más aplicaciones que te van a manejar los datos de los colaboradores de mejor forma y te van a reportar a ti insights que sean de valor, que eso va a ser una tendencia absoluta, ¿ya? Bueno, y ahí vamos a estar trabajando un poquito en eso, no me quiero profundizar en eso porque si no nos vamos a quedar pegados, pero fuerzas de cambio, la tecnología, los datos demográficos, como hemos dicho, y el poder de la demanda, cliente empoderado, aumento de los mercados mundiales, de talento, bueno, etcétera. Datos demográficos, mayor longevidad, crecimiento de los más jóvenes, de las poblaciones mayores y una mayor diversidad, mayor longevidad. Oye, tema, tendencia que no tiene que ver con el trabajo, pero sí que tiene que ver con el mundo comercial y con lo que está pasando, lo que está pasando. Oye, la gente cada vez es más longeva. Es adulto mayor, ¿no es cierto? Con un buen estado físico, pero no es importante, con dinero. Entonces empieza a aparecer un concepto que ya lleva hartos años, en todo caso, instalado, pero que cada vez se va a instalar más, que tiene que ver con la economía plateada, ¿no es cierto? Esto de la Silver Economy, donde hoy día la gente adulta está demandando servicios que hoy día no somos capaces de responder. Hay una tremenda oportunidad de hacer cosas donde las organizaciones hoy día necesitan también empezar a darse cuenta que hoy día una persona de 50, 60, 70 años incluso puede terminar siendo tan productiva, tan importante por una organización como alguien de 25, 30 años. Ahora, esas fuerzas del cambio están redefiniendo el trabajo y la fuerza de trabajo. Dos cosas, reingeniería del trabajo, donde la tecnología redefine cada trabajo, ¿no es cierto? Y transformar la fuerza de trabajo donde el crecimiento es de acuerdo, ¿no es cierto?, a contingente, a trabajo contingente. Entonces, se supone que ahí aparece una especie, una necesidad también y esto no es un tema político, se lo digo de verdad, pero necesitamos buscar espacios más de mayor flexibilidad en el trabajo, si no, nos va a costar mucho movernos, sobre todo las organizaciones que son más grandes. Ahora, estas fuerzas del cambio y como se está redefiniendo el trabajo, está impactando en tres espacios. Vamos a hablar un poco para los gobiernos, súper simple. Oye, reimaginar la educación, que no es menor. Ya hace mucho tiempo decimos que la gente está aprendiendo cosas para un mundo que pasó hace como 30 años. Necesitamos repensar absolutamente cómo construimos nuevas capacidades y habilidades para enfrentar el futuro desde la educación de los jóvenes y además revaluar las políticas legales y regulatorias, lo que estamos hablando, cómo dar mayor flexibilidad, asegurando sí aspectos que le den seguridad a las personas, ¿cierto? ¿Ya? Pero que también te permita flexibilizar. Hoy día es uno u otro, no. Tenemos que ver cómo empezamos a integrar las cosas para poder hacer eso. Listo. Implicancia para los gobiernos. Implicancia para las organizaciones. Ojo aquí. Rediseñar el trabajo hacia la tecnología y el aprendizaje.
esto tiene que ver no solamente con aprender mayores competencias, sino cómo integramos de nuevo la palabra integración. Si tú me preguntáis, va a ser una palabra que vamos a escuchar, pero y que va a ser, se va a volver casi como básica en los espacios. Eh, Palabras como la co-creación, palabras como la integración, como la transversalidad, son palabras que se escuchan bonitas, que son de discurso, pero que vamos a tener que integrarla en el hacer de la organización. Entonces, rediseñar el trabajo hacia la tecnología y el aprendizaje. Segundo, obtener e integrar talento a través de redes de contacto. Ahí vamos a hablar un poquito porque ya no podemos hablar, tenemos que dejar de hablar de la empresa y tenemos que dejar de hablar de la empresa o el trabajo dentro de la organización. Lo que tenemos que empezar a hablar es cómo construimos un ecosistema de talentos dentro de la organización. Otra tendencia, otro contexto importante que lo vamos a volver a repetir al final, pero que nosotros no sacamos nada con decir, sabes que tenemos ciertas plataformas, LinkedIn y cosas bonito, oye, pedimos contacto, ¿no? La pregunta es, ¿saben qué? No tenemos que tener una empresa con buenas plataformas o con buenos canales para atraer, más allá de que tenemos que ser nosotros atractivos como organización. No, es cómo creamos ecosistemas que nos permitan generar nuevas formas de atraer talento, de aprender, de conectarnos. Bueno, vamos a profundizar un poquito más allá. Pero ahí estamos, en ese proceso, allá vamos. Y tercero, implementar nuevos modelos de estructura organizativa, no necesariamente la estructura ágil o la estructura, ¿no es cierto?, típica de la metodología ágil. Esa es una forma. Pero hay algo de que está súper claro, de que las organizaciones del futuro tienen que ser mucho más planas, ya hace hartos años la están diciendo. Nos ha costado un mundo. ¿Por qué? Por los egos, porque la gente quiere tener gente a su haber. Recuerden que las estructuras piramidales que existían hace muchos años, el principal rol era controlar, ¿no es cierto? Porque ese era el paradigma que estaba reinando, el mando-control en las organizaciones. Pero hoy día, cuando estamos en organizaciones donde necesitamos construir sentido a partir del propósito y la propuesta de valor de la compañía, lo que necesitamos nosotros es construir ese sentido. Y control y sentido nos van muy de la mano. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que construir sentido bajo las mismas estructuras piramidales que hoy día existen, la verdad es que se vuelve algo súper poco eh, facilitador para ese proceso. Otra tendencia, no es solamente que necesitemos tomar mejores decisiones y hacer e integrar más a los colaboradores, que otra tendencia también, sino que tiene que ver con dar la agilidad, pero real, po. Nosotros generalmente lo que decimos es que, oye, no, mira qué bonito, hagamos una empresa más ágil. ¿Por qué? Porque como las empresas son, como la agilidad ha funcionado para desarrollar proyectos, entonces llevemos eso a la cultura de la organización. Graso rol porque tienen las organizaciones. ¿Por qué? Porque lo que ocurre, ¿por qué funcionan bien las células dentro de la metodología de Scrum, Lean, etcétera? Porque lo que ocurre es que trabajan anticultura, ¿no? Trabajan contra la cultura y se crea una propia cultura. Pero cuando lo quiere llevar a la organización, eso realmente no resulta. Entonces, no es solamente la cultura, sino que no solamente la cultura, la estructura tiene que ir de la mano y tiene que empezar a agilizarse para poder empezar a construir una cultura de verdad mucho más ágil. Liderazgo, ya lo hemos conversado, vamos a hablar un poquito más de ahí de liderazgo, cultura y recompensa, como yo lo estaba hablando. O sea, tenemos que hacer un hincapié y tenemos que desarrollar nuevas formas, nuevos modelos para que la estructura, la cultura, el liderazgo y la recompensa se pongan al servicio de construir valor ya a los distintos stakeholders de la compañía. No solamente a uno, no solamente a los accionistas, no solamente a los clientes, sino que también a los colaboradores, pero también a los proveedores, pero también a la ciudadanía. Y esa mirada, si bien yo me acuerdo que ya del año 2018 apareció un informe muy interesante de Deloitte también, donde habla sobre las tendencias del mundo del trabajo, ¿ya? Ellos hablan de esta, el que las organizaciones tenían que constituirse como organizaciones sociales. Ellos decían, la emergencia de organizaciones sociales, allá por el año 2018, o sea, estoy hablando de algo tan nuevo, no es como tendencia, pero sí lo que va a pasar es que eso va a ser algo que se tiene que instalar permanentemente ya como una parte estratégica de las compañías. ¿Ok?
Listo. Implicancia para las organizaciones, implicancia para las personas. Tres aspectos. Aprendizaje para toda la vida. Oye, esto también se dice, se ha dicho que es una práctica que es importante, que nosotros nos capacitemos, pero no solamente capacitarse, es que ¿sabes lo que pasa? Es que la gente que no entiende lo que está pasando en el mundo, la gente que no es capaz de entender las personas, no es capaz de entender cómo va a poder generar valor y ser de valor al futuro. Una cosa es tener buen estudio, otra cosa es cómo somos capaces de irnos reinventando permanentemente en este desafío que es el mundo laboral y el mundo de las organizaciones. Punto uno. Segundo, modelar tu propia carrera, básico. Ya por ahí han aparecido cosas muy interesantes para entender cómo yo puedo trabajar mi carrera, ¿ya? Y eso también está como muy de la mano hoy día de qué es lo que están pensando los gerentes, los más importantes gerentes de recursos humanos, así que muy bien, y finalmente perseguir tu pasión. Aquí yo cuando digo perseguir tu pasión, me aparece Simón Sinek, ¿no es cierto? Ustedes ya tendrían que haberlo escuchado. Para mí, con su libro, ¿no es cierto? El liderazgo infinito En busca de tu porqué, ¿no es cierto? También Simón Sinek, donde él también me ha hablado hace hartos años. Pero hay una cosa que es muy importante, y ahí vamos a ver algo que pasa en Chile, dato. Los niveles de conexión o de importancia que tengo yo o de valor que tengo yo respecto a la empresa son cada vez más bajos. Por lo tanto, como que yo siento que la empresa no me permite a mí desarrollarme, tampoco permite desarrollarme mi pasión. Entonces, como que cuando todo el mundo habla de lo importante de la pasión y todos los gurús hablan de que tienes que conectarte con tu pasión, tienes que conectarte a lo que te gusta, lo que te mueve, trabajar es cuando tú te dedicas a algo que no es tu pasión, en cambio cuando tú te dedicas a tu pasión eso es no trabajar, es como que te despliegas, bueno, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que la verdad es que entonces nosotros tenemos que entender que encontrar la pasión, desarrollar la pasión, conectarla con la pasión de la organización, no solamente va a ser una tendencia que se va a ir cada vez instalando, sino que además va a ser una responsabilidad, y ahí lo conecto con la implicancia en la educación, en las universidades. Yo no he visto en muy poco, nosotros sí lo hacemos en algunos programas, ojo, pero en la mayoría de los programas de MBA, como que no hay programas donde dice que encuentra tu pasión, te ayudamos a encontrar tu pasión. Y yo creo que hay que empezar a desplegar hoy día algunos cursos, programas que le ayuden a la persona, bastante tarde ya, cuando están haciendo MBA, ojalá que sea más empedrado, que te permita también conectarte con esos espacios de mayor crecimiento personal y de pasión, para poder entender hacia dónde uno quiere ir. ¿Ok? Listo. Eh, para ir terminando, otro dato súper bueno, otro estudio, Gartner, ¿no es cierto? Hace poquito, 24, ¿cuáles son las 5 prioridades? Esto solamente lo pongo para que vean que hay bastante coordinación o alineación entre los datos, dónde está la preocupación, entre los desafíos que tenemos que enfrentar y cuáles son el foco que están poniendo hoy día los gerentes de recursos humanos en el mundo. ¿Ok? Entonces, hay una alineación bastante clara. Entonces, yo lo que trato de hacer es que trato de buscar de diferentes fuentes, de diferentes espacios, ¿no es cierto? Esta alineación de tal manera de que no aparezca alguien por ahí diciendo, oye, ¿sabes qué? Aparece, no sé, Gallup, Gartner, McKinsey aparece siendo algo totalmente contrario, no. Lo que yo hago es que hago un estudio bastante interesante sobre las principales consultoras del mundo, sus principales estudios, los que llevan más tiempo haciéndose, los que tienen más solidez, y de verdad es que lo único que yo resumo es que cada vez quedo más preocupado respecto al futuro del trabajo y de los trabajadores. ¿Ok? Eh, ¿Y qué podemos decir de Chile? ¿Qué podemos decir de Chile respecto de esto? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde también? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Para saber dónde tenemos que ir y si somos muy distintos a lo que está pasando en el mundo. Podemos decir, oye, Chile es otro mundo, oye, nosotros no, acá somos todos súper cachilupis, las empresas son bonitas, bacanes. Bueno, no. Yo les decía, yo tomé algunas láminas de un estudio que hace muy poco presentó Pato Policy, ¿no es cierto? Que es director del área de estudio del CES, pero que además tiene una consultora que es Visión Humana y que hace un estudio muy interesante sobre el Zoom al mundo del trabajo en Chile. Y algunos datos, pues. Mira, importancia del trabajo en la vida, una tendencia bastante claro. Eh, la pregunta es, ¿qué tan importante es el trabajo en su vida? ¿Ok? Esta es una respuesta única. Y aquí están los datos
muy importante, extremadamente importante. Y es increíble como antiguamente casi el 80% de la gente decía que el trabajo era lo más importante que voy a tener en la vida, y eso ha ido teniendo una tendencia para bajar hacia el 68%. O sea, ha habido una baja prácticamente de 20 puntos, un poquito más. Por lo tanto, efectivamente algo ha ocurrido, una tendencia donde el trabajo ha perdido valor para la persona, y no solamente en sí mismo el sentido del trabajo, y vamos a explicar el por qué también algunas cosas. Mostramos aquí un dato súper interesante sobre la satisfacción personal. Eh, Aquí la pregunta es, ¿qué tan satisfecho se encuentra actualmente con los siguientes aspectos de su vida? Y te preguntan, ¿por el trabajo, por el tipo de trabajo o cargo que desempeña, o el lugar o empresa en la que trabaja, que es la línea verde, ¿no es cierto? Eh, si bien aquí no es tan brusco la bajada, pero salvo el último año que ha tenido, la verdad es que también ha tenido, no es que la gente hoy día, y además que a niveles no muy altos, eh, la verdad es que uno no puede decir que la gente esté muy satisfecha, ni con el tipo de trabajo que desempeña, ni con el lugar o la empresa en la que trabaja. Volvemos a decir que efectivamente a uno le gustaría que, no sé, porque el 70%, el 80% de las personas estuviera feliz o con el trabajo o con la empresa. Pero si no eres capaz de llegar ni siquiera a 50 puntos, y donde el promedio está más cercano a los 40, la verdad es que también algo dice, digamos, de la sensación que tienen hoy día las personas respecto de esto. En otro tema habla sobre la satisfacción actual con atributos del trabajo. Y la verdad es que la pregunta dice, ¿qué tan satisfecho se encuentra actualmente con los siguientes aspectos? ¿Ok? Y ahí habla de la relación con su compañero, la estabilidad, la flexibilidad, bueno, aparecen muchos atributos. El tema es que en promedio, la satisfacción promedio con los principales atributos del trabajo de los colaboradores es de un 37%. O sea, volvemos a decir, parece que hay algo que ocurre de verdad. O sea, esto no es una sensación de que hoy día la gente no está realmente feliz ni con lo que hace, ni con la organización, ni con lo que te entrega una organización en general hoy día. ¿Ok? Entonces, algo está pasando afuera en el mundo, eh, en Chile, que efectivamente se alinea muy bien a estas tendencias nuevas. El problema es que las tendencias se quedan en tendencia. Nosotros es bonito, no nos gusta como escuchar y hacia allá vamos. Y aparece la experiencia del colaborador como algo novedoso, y como que el área persona hoy día dice, no podemos estar no trabajando en la marca empleadora o en el viaje del colaborador. Pero el tema es que entender el por qué, si hay un fundamento mucho más, valga la redundancia, mucho más profundo, que hoy día te obliga a hacerte cargo de poder construir mayor valor en la relación con los colaboradores. Tenemos hoy día una necesidad de hacer más sostenibles las organizaciones, de poder no que las personas vayan de alguna forma obligados, sufriendo el trabajo. Tenemos que construir organizaciones, y ojo, no felices tampoco, porque a mí no estoy muy de acuerdo con esto de construir organizaciones felices. ¿No? Si uno construye la felicidad es muy individual, pero sí organizaciones que te permita desplegar, como yo decía, capacidades en tu plenitud. ¿Para qué? Para que la organización te pueda otorgar posibilidades de mejorar tu bienestar en la vida, tu bienestar y la de tu familia. Con estos niveles, la verdad es que cada vez se hace más difícil. Conclusiones de ese estudio, ustedes también si quieren ese estudio, entiendo que lo puedo pasar, así que si a alguien le interesa el estudio, también lo puedo pasar, muy interesante, son todos estudios muy recientes. Cuatro conclusiones bastante claras. El trabajo está bajo cuestionamiento en cuanto a su centralidad, o sea, la importancia. El cuestionamiento se explica por la baja satisfacción que producen los entornos laborales actuales, eh, y la expectativa que tienen los trabajadores también, que lo hablamos al inicio. Si bien se mantiene el significado económico que tiene el trabajo, se busca también que cumpla un sentido de desarrollo, de equilibrio, vocación, que la verdad que no sé si hoy día somos capaces de responder a todo eso. Vocación, pasión. Y los grandes desafíos de las organizaciones por fortalecer el compromiso de los trabajadores y trabajadoras son principalmente la equidad integral de sus remuneraciones, la oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional.
que va muy de la mano. Si ustedes ven la lámina de dónde tienen los focos, los principales 500 gerentes de recursos humanos, las 500 mayores empresas en el mundo, o casualidad, muy de la mano del foco, ¿no es cierto?, que aparece del estudio que nosotros hacemos acá en Chile. Eh, bueno, entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, bueno, entonces, ¿cómo son capaces de enfrentar las organizaciones todos estos desafíos, todo esto que está pasando, hacia dónde van, cómo nos encargo de falar, tomar alguna tendencia que sea de valor y que nosotros podamos entender, que nosotros no solo entendamos que es tendencia, sino que esta tendencia se produce dado algo que está ocurriendo en los mercados, algo que está ocurriendo en las organizaciones, algo que está ocurriendo en los colaboradores, y que en el fondo somos capaces o no de hacernos cargo en el futuro y que esa tendencia no solamente sea una tendencia, sino que ahora nosotros nos tomemos esa tendencia para construir una mejor organización. Entonces nosotros decimos, ¿cómo enfrentamos a las organizaciones todos estos desafíos y cómo hacemos para generar engagement en los colaboradores que les permita ser más sostenibles, sustentables, sostenibles los negocios? Y una de las respuestas, que hoy día no es una cosa como muy obvia, pero sí que hoy día es como que la gente dice, ah, mira, la experiencia en color. Pero ¿por qué yo me detengo en el mundo de las tendencias, en el mundo de lo que está pasando en el trabajo? Porque no es casualidad que la experiencia del colaborador se transforme hoy día en una estrategia del área de persona que sea trascendental para construir ese sentido que necesitan la organización y las personas. O sea, no es obra y fruto del Espíritu Santo, que vino a alguien, se le ocurrió y dijo, ¿y sabéis qué? Así como existe el diseño y la experiencia de los clientes, ¿por qué no trabajamos en diseño y experiencia del colaborador? Nadie se ocurre, o sea, no ocurre eso, sino que lo que ocurre es que hoy día los colaboradores, las organizaciones están pasando por un momento no muy fortuito y algo tienen que hacer las organizaciones para poder empezar a modificar el paradigma en el cual hoy día están supuestamente creando ese valor. Por lo tanto, puede que no sea la experiencia del colaborador, yo siempre lo he dicho también, la experiencia del colaborador es una manera más fácil de mirar. Nosotros siempre decimos, ¿por qué encontramos valor? Porque el diseño tiene innovación en sí mismo, el diseño te permite crear, el diseño te permite construir, co-construir una forma distinta de hacer las cosas en la área de personas y de las organizaciones. Por lo tanto, el diseñar la experiencia del colaborador es una manera. Ahora, tú podrías decir, oye, yo no voy a hacer experiencia del colaborador, pero me interesa tener una propuesta de valor o una marca empleadora, me interesa desarrollar algunas cosas, pero no voy a seguir el proceso de experiencia. Listo, no hay problema. Lo que me interesa a mí y lo que me interesa a las personas que estamos detrás de este mundo es que las personas sean capaces de hacerse cargo de esto, ¿ok? Y hacer algo. Entonces, de este mundo, ya y me quedan 10 minutitos, así que espero terminar ahora con lo que me queda. Dado esto que está ocurriendo, es que nosotros decimos, bueno, la experiencia del colaborador EX, como se conoce, o Employee Experience también, qué es lo que viene a hacer o cómo viene a responder a toda esta necesidad hoy día que tenemos dentro de las organizaciones. Entonces, primero entender, hoy día la experiencia del colaborador es lo que las personas encuentran, observan y sienten en el curso de su viaje en la organización, y esto incluye preingreso, posingreso. Esta pregunta, lo mismo que ocurre con la experiencia del cliente cuando nosotros decimos, oye, pero espérate, ¿cuándo parte la experiencia del colaborador? Y la verdad es que la experiencia del colaborador parte cuando nosotros somos conscientes de cómo es una empresa o la percepción que tenemos de una empresa. Entonces, nosotros estamos súper preocupados de hoy día del NPS del colaborador, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánto recomendaría? No, ¿sabes qué? Sí, muy bonito entender si un empleado recomendaría o no el que otra persona trabaje ahí, y eso es un indicador importante. Pero la pregunta es, cuando yo escucho hablar de una empresa, digo yo, ¿me gustaría trabajar ahí o no me gustaría trabajar ahí? Después yo voy y pregunto, y si alguien me dice, no, ¿sabes qué? Todo lo que tú creí, esto no es así. Bueno, es otra cosa. También es parte. Pero obviamente hay algo central que tiene que ver con la percepción que yo tengo de las organizaciones. Y ahí no estamos hablando necesariamente de la experiencia, estamos hablando de qué? Estamos hablando de marca, reputación. ¿Cuánto hoy día la organización, hoy día, qué es lo que están haciendo en el mundo de la reputación, de la conexión con las comunidades, el propósito? Y ahí nos vamos a esa mirada que también es más profunda y que nos permite de alguna forma entender un poquito mejor
ese espacio que explica de alguna forma cuál es la percepción que tienen las personas de una organización. Y termina muy post-egreso, ¿cierto? Ojalá, y aquí yo siempre digo, no, esto es como un poquito para reírse, pero bueno, pero no es que toda la gente cuando se va a una organización está feliz, ¿no es cierto? Pero ojalá que una persona pueda hacer un juicio y decir, ¿sabéis qué? No estoy feliz que me hayan despedido o que me hayan desvinculado, como dicen ahora, ¿no es cierto? No estoy feliz que me hayan desvinculado, pero sé que esta empresa fue súper correcta. Mi jefe fue súper correcto. La organización en plenitud fue una empresa correcta, fue una empresa decente, fue una empresa donde aprendí, fue una empresa donde me dieron oportunidades, fue una empresa donde me hubiera gustado haberme quedado. Reconozco que a lo mejor algo falló o estoy muy enojado, pero en mi foro interno ser capaz de reconocer que una organización sí estuvo presente en mi proceso de crecimiento dentro de la compañía. ¿Ok? Eh, por lo tanto, eso también va ayudando a construir valor y construye también reputación. A mí me gusta cuando la gente se va a esa empresa y se van agradecidos y como muy contentos, satisfechos por lo que han aprendido, por lo que han vivido. Entonces, uno tiene que entender que uno puede diseñar la experiencia de colaborador desde la selección, el onboarding, bueno, etcétera, como el viaje, pero también hay otros componentes que también hay que considerar para que efectivamente la experiencia del colaborador sea algo mucho más integral, más transversal dentro de la organización, ¿ok? Y que se haga cargo un poco de esto. Recordemos que al final la experiencia del colaborador lo que busca, y muy cercano al rol de lo que hablábamos antes de las personas, lo que busca es generar engagement, ¿ok? O sea, que las personas durante su paso por una organización sean capaces de tener una experiencia en los distintos procesos, los distintos momentos de verdad, que le permitan a la persona construir ciertas cosas, con confianza, engagement, sentido de pertenencia, pasión. Bueno, entonces yo en ese espacio que estoy viviendo es que estoy construyendo ese tipo de conexión con los colaboradores. Ahora, para que esto ocurra, obviamente es un poco más amplio, ¿no es cierto? Eh, Como dice aquí, que las primeras personas que empezó a hablar de esto, que es Jacob Morgan, ¿no es cierto? Y autor de Employee Experience Advantage, ¿ya? Que es uno de los buenos libros que existen de este tema. En un mundo en el que el dinero ya no es el principal factor de motivación de los empleados, y así es, no completamente, pero hoy día sí, centrarse en la experiencia del empleado es la ventaja competitiva más prometedora que pueden crear las organizaciones. Y vamos a ver por qué, porque también hay unos datos bien interesantes para darnos cuenta cómo puede impactar un buen diseño de la experiencia del colaborador en la empresa y las personas. Entonces, como dijimos, lo que nosotros estamos buscando en este proceso, ¿ya? Es el engagement. Entonces, el employee experience no es un objetivo final, el employee experience no es solo una metodología, es una forma de construir una organización, ¿ya? Eh, Cuando me preguntan, bueno, pero ¿cómo se conecta hoy día el employee con la experiencia del cliente? Yo siempre les digo, hay una lámina que siempre yo muestro en otras partes cuando hablamos de organizaciones centradas en las personas, donde nosotros mostramos esta necesidad de que el centro siempre tiene que estar la propuesta de valor y el propósito, ¿ok? Y alrededor de esto hay tres conceptos fundamentales, pero que no pueden estar desconectados, o sea, no pueden estar desconectados, que es la experiencia cliente, la experiencia de marca, reputación, etcétera, experiencia cliente, ¿no es cierto? La promesa hacia los clientes, el diseño, el momento de verdad, etcétera. Y por otro lado está la experiencia del colaborador, ¿ok? Entonces, estos tres aspectos funcionan como un engranaje que lo que une o que lo que les ayuda a que esto funcione bien este engranaje es la propuesta de valor y el propósito. Más allá que después el área de persona tenga una propuesta, una marca empleadora ajustada, pero obviamente no puede ser distinta. Si lo que yo quiero construir afuera como organización y valor afuera, tengo que construirlo dentro de la organización, por lo tanto, es impensable, que es el graso error que en muchas organizaciones es impensable tener una propuesta de valor que diga ciertas cosas para afuera y que internamente, por no estar conectado al área de persona con el área de cliente,
diga absolutamente distinto, estoy construyendo valor de algo que después tengo que construir por fuera y que no funciona. ¿Ok? Entonces hay que entender que la experiencia del colaborador o el diseño de la experiencia del colaborador es una forma, una manera estratégica de mirar también el componente humano en todo este engranaje de construir una cultura central en las personas, ¿ok? Y que está en conexión con la mirada de cliente, que está en conexión con la mirada de distintos stakeholders dentro de la compañía. Por lo tanto, el engagement es el resultado. La clave entonces ponemos foco en el proceso. Por eso es tan importante entender que no es que yo, sí, el resultado del engagement, pero ¿dónde tengo? Yo lo construyo el engagement. ¿Qué es lo que construyo? Diseño. Y aquí es donde nosotros le damos el valor al diseño de la letra. Diseñamos experiencias que conectan a colaboradores con la organización. Nosotros diseñamos experiencias que crean valor en la experimentación de ese espacio. Nosotros diseñamos experiencias a los colaboradores que le permite construir y generar sentido y lo conecta con la pasión. Nosotros diseñamos espacios donde entendemos desde un inicio de la organización, ¿no es cierto?, desde el onboarding, cuál es nuestro rol y cuál es el compromiso y cuál es el por qué estamos acá. O sea, si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros hacemos en la experiencia del colaborador es diseñar los distintos espacios de conexión con el cliente, perdón, con el colaborador, que nos permite de alguna forma ir construyendo un proceso que va finalmente como objetivo a construir este engagement tan preciado hoy día y tan valorado y tan necesario tenerlo disponible en los colaboradores para construir organizaciones realmente de valor. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de cuáles son los componentes para el diseño de la experiencia del colaborador, y aquí ya voy terminando, son 5. Está la propuesta de valor del empleado o propuesta o marca empleadora, ¿no es cierto? Como a una gente le gusta decir, marca empleadora, propuesta de valor, ¿no es cierto? Que es la forma en que yo quiero que los colaboradores vivan esta experiencia, cómo lo van a vivir, esa es mi propuesta, y que tiene que estar conectada con la propuesta de la compañía, o si no, no tiene sentido, con el propósito. Pero además, no solamente, hoy día casi creemos como que la experiencia del colaborador es igual al viaje. Entonces, las áreas de persona empiezan a construir el viaje sin construir los otros componentes que son esenciales para poder sostener este viaje. Y una es la propuesta de valor, porque eso es lo que pone la estrategia. Cuando yo diseño la experiencia escolar, tengo que tener algo que me guíe y esa guía central es esta propuesta de valor del empleado. Pero además hay 3 componentes adicionales. La forma de trabajar, que te ayudan a construir y a constituir la cultura. Las comunicaciones, que tienen que ponerse al servicio de qué? De construir qué cosa? Construir el sentido, el relato, que me ayude a entender, esto no es endomarketing, por favor, no es endomarketing, o no es estar dispuesto para el, que también puede ser, pero no es ni endomarketing, ni estar dispuesto a solucionar los problemas cuando algún gerente ha hecho una mala declaración. Comunicaciones tiene que ponerse al servicio de la construcción de, a través del relato, de la propuesta de valor y el propósito. ¿Ok? Y las métricas de incentivos que ya hemos conversado, y esto no puede estar fuera, o sea, nosotros tenemos que tener métricas, los colaboradores, los líderes, que estén apuntando a la mirada estratégica de la compañía. Pero una mirada estratégica tiene que ser transversal, pues no solamente desde los resultados, sino que tiene que ser desde los resultados, desde las personas y también de los grupos de interés. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del viaje del cliente, ahí está, ¿no es cierto? O de reclutamiento, selección, el onboarding, ¿no es cierto? Cómo diseñar cada uno de estos procesos, el entrenamiento, el engagement del colaborador, ¿no es cierto? Encuesta, las diferentes formas que vamos a generar, ¿no es cierto? El valor en el assessment de los colaboradores, cuando tenga que salir, bueno, etcétera. Nosotros podemos ir diseñando esto. Pero recuerden, esto es una parte de los componentes completos que tenemos que ir diseñando. ¿Para qué?
para que el resultado de esto, por un lado, es el engagement, pero por otro lado, ¿cuál es el resultado? El resultado más relevante también de esto es para ir construyendo una cultura centrada en las personas. ¿Ok? Oye, y aquí dos láminas no para terminar. Las empresas que más invierten en experiencia del empleado son 4 veces más rentables que las que no lo hacen. 11,5 veces más en las mejores compañías para trabajar, de Glassdoor. 4,4 veces más de los empleadores con mayor demanda de América del Norte, de LinkedIn. 2,1 veces más en las empresas más innovadoras del mundo, dato de Forbes. Y 2 veces más en American Customer Satisfaction Index, que es la medida que tienen las organizaciones, ¿no es cierto?, el nivel de satisfacción que tiene este indicador en Estados Unidos. ¿Ok? Por lo tanto, la verdad es que las empresas que más invierten y que están en este mundo de la experiencia del empleado tiene rédito directo y confiable. ¿Ok? Entonces, hoy todo indica, los estudios, las tendencias, los cambios, la falta de liderazgo, etcétera, que la forma de gestionar a los colaboradores debe tener un giro importante respecto de cómo se viene haciendo. Y como siempre, a todos les gusta decir, bueno, ¿cuáles son los tips más importantes? ¿Qué es lo que tengo que empezar a hacer? ¿O hacia dónde va esta cuestión? ¿O cómo puedo tener un resumen de cuáles son entre las tendencias, pero una combinación entre tendencia y una combinación entre lo que tengo que empezar a hacer, si realmente quiero hacerme cargo? Entonces les voy a dar unos pequeños tips para que sean relevantes. Primero, entender más en profundidad a los colaboradores. Esto también pasa con los clientes, pero digo una cosa, con los colaboradores cada vez más importante. Tenemos que tener una research interna de la compañía, que nos pueda levantar insights, que nos pueda entender dónde están parados hoy día los distintos grupos de colaboradores. Ya con los datos demográficos o con los estudios, que es típico, un Excel que tenemos ordinario, ¿no es cierto?, con los datos de la casa donde vive, su nivel de estudio y con eso, oye, con suerte tenemos los hijos y algo dado, pero son datos demográficos muy básicos. Necesitamos entender qué es lo que quieren, qué es lo que piensan, dónde quieren estar, qué cosas valoran de la organización, qué cosas no. Tenemos que empezar a tener una conexión mucho más profunda con los colaboradores. Segundo, diseñar más desde las habilidades que desde los puestos de trabajo. Ojo, esto ya lo mencioné, pero lo voy a hacer muy cortito. Tenemos que hacer que la gente aprenda meta habilidades. Esto de capacidades puntuales, esto de el detalle específico de cuáles son sus capacidades específicas. No. Necesitamos, por la flexibilidad, por la agilidad, por los cambios, por todo, necesitamos construir en la gente habilidades que permitan, por ejemplo, ser más flexibles, por ejemplo, tener mayor creatividad, por ejemplo, escuchar, que son meta habilidades mucho más profundas. Podríamos hacer algo sobre eso más profundo, pero hacia allá vamos. Tercero, potenciar la tecnología al servicio de las personas, no en contra de las personas. Cambiar el dónde por el cómo debe realizarse el trabajo. Ojo, la pregunta que hay que cambiarla. Ya no importa dónde trabajas, lo importante es cómo lo vas a hacer. Y si tienes el espacio, si tienes un diseño de ese espacio de cómo que te permita ser productivo, que te permita ayudar en este proceso. Ya el dónde no va a tener relevancia, por favor. Y eso también va a ser una tendencia y algo que tenemos que empezar a preocuparnos y ocuparnos de ahora, no después. Potenciar el involucramiento de los colaboradores en la co-creación de lo que ocurre en la compañía y también en la toma de decisiones. Ese también es un temazo que podríamos estar, porque tenemos que empezar a entender que las organizaciones hoy día tienen que ser absolutamente dispersas. Ya el tener 15, 20 gerentes no es suficiente, 15, 20 líderes no es suficiente para hacernos cargo. Finalmente, pensar más en el ecosistema del trabajo más que en la empresa, sobre todo por el talento. Yo lo mencioné, pero va a ser también una tendencia y algo donde nosotros tenemos que hacernos cargo para construir ese ecosistema. Diseñar con la equidad en la mente y en el corazón, siempre permanentemente. Impacto, sostenibilidad, sociedad. Y finalmente, dos aspectos: tener una visión amplia del riesgo de las personas. O sea, eh, esto del estrés, esto del burnout, esto de los bajos niveles de engagement, esto de el bajo interés, el bajo sentido que tiene el trabajo. Oye, no son datos, no son datos, son percepciones, son emociones, son riesgos tremendos en las personas, ¿ok? Y eso no solamente tiene un valor
en el bajo engagement o en la baja confianza, sino que además tiene un impacto económico en las organizaciones, que a veces está hundido, por eso no lo podemos ver, pero que puede ser tremendo en la organización. Fomentar el aprendizaje y el feedback de manera seria, y finalmente desarrollar liderazgos que sean capaces de construir relaciones profundas en el ecosistema integral. ¿Ok? Estamos. Me estoy pasando un minuto, no quiero pasarme, quiero dejar algunos minutitos por si tienen alguna pregunta, consulta o si en algún momento necesitan eh, hacer algún comentario. ¿Ok? Bueno, como les dije, solamente voy a dejar de compartir. ¿Ok? Dejo de compartir. Darle las gracias nomás a los que se han mantenido todavía todo este rato, ¿ya? Me interesa nomás, como les dije, tener una transversalidad en este entendimiento de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo del trabajo, entender por qué hoy día la experiencia del colaborador está cada vez teniendo más importancia, y no solamente la experiencia, sino que esta necesidad que tenemos de darle un giro a lo que estamos haciendo, ¿ok? Y yo creo que eso es lo relevante, y necesitamos darle un giro a la gestión de personas, eh, y te necesitamos que esto empiece a producirse ya, porque los niveles, los datos nos demuestran que de verdad estamos como en una línea muy delgada, eh, entre llegar a niveles más extremos de salud, incluso respecto a las personas hoy día en el mundo del trabajo. ¿Ok? Así que eso, bueno, yo no sé si tienen preguntas, consultas, eh, alguna cosa que quieran ustedes comentar, yo feliz. Ya me di cuenta que empezaron a desconectarse, ya terminé, así como ya terminó, dijeron, ya terminó, me salgo, ¿ok? Pero bueno, abierto a cualquier consulta, algún dato, si no, espero que haya sido una muy buena charla para usted y esperamos nomás eh, contar con usted en todas las actividades que estamos haciendo en los próximos días, ¿ok? Sigan conectados a www.CSUAI. Vamos a tener workshops, charlas, recuerden los programas que vienen a continuación. Recuerden, tenemos una certificación en diseño de experiencias colaborador para los que estén interesados. Recuerden, 24 de octubre tenemos un tremendo congreso. Guarden esa fecha, por favor, no la pierdan. Hagan para que estén ahí, porque de verdad que vamos a tener a un invitado súper espectacular este año, como bueno, como todos los años, pero este va a ser especial por el 10º año. Así que bueno, veo que no hay más preguntas aparte de las que me hizo Gus. ¿Qué más? Hola Claudio, muchas gracias, excelente webinar, gracias Cristian. Pamela, excelente Claudio, gracias por la presentación, se hace muy clave y estrategia gestionar la experiencia del colaborador de lo que presentaste. Sí, Gus buena, muchas gracias, excelente, gracias a ustedes, la verdad, como les digo, siempre esto de cuando uno está partiendo en febrero todavía, se agradece a la gente que está en realidad, ¿ok? Porque la verdad es que es un agrado que haya gente y un desafío que haya gente conectada todavía en un 28 de febrero. ¿Ok? Pamela Pino dice, feliz en saber talleres que hagan en relación a este importante tema. Sí, mira Pamela, siempre conéctate a www.CESUAI, a nuestras redes. Siempre estamos haciendo, como digo, hay programas, hay workshops, hay diferentes. Tenemos un workshop dentro de las próximas semanas sobre el liderazgo femenino en experiencia cliente. Tenemos después el modelo de liderazgo. Tenemos una charla muy interesante en 2 semanas más sobre los modelos de madurez en las organizaciones desde la experiencia cliente. Por lo tanto, cualquier cosa ustedes digan. Aquí hay una pregunta, mira, bueno, Signe Balboa dice, ¿consideras que son útiles las encuestas internas de clima y confianza? Pensando en que las cifras que muestran no son quizás, dice, las mismas que expresan los colaboradores, como lograr una encuesta interna representativa. Ah, ay, yo, ¿cómo querés que te lo diga? Pucha, aquí las empresas que hacen estas cosas a mí me odian un poquito, pero si tú me preguntáis, voy a ser súper claro, hay algunas encuestas que son muy famosas y que las empresas quieren estar dentro del ranking, dentro de las 10 primeras, donde yo creo que la verdad es que no representan lo que pasa realmente en las empresas. Eh, mm, ¿Qué queréis que te digan? Yo creo que en eso estoy siendo súper directo, ¿ok? Eh, Hay algunas encuestas que tienen más que ver con aparecer como en la foto,
más que efectivamente estén ocurriendo cosas fundamentales y centrales en la empresa. Hay empresas que sí, que hacen cosas muy buenas y que además salen en el ranking y todo, eh, pero yo creo que escucha, todas las mediciones tienen valor desde el punto de vista de cuando uno pueden tener diferentes, pueden ser complementarias entre sí. No sé si me explico, pero mira, lo mismo que pasa con la satisfacción del cliente. Mira, hay empresas que se juegan con solamente tener NPS, ¿ya? Y hoy día existe un NPS para cliente y existe un NPS para los colaboradores, ¿ok? Entonces, las empresas pretenden explicar todo lo que ocurre a través de un indicador que es el NPS, que además es de 1 a 10, que los chilenos no entendemos, entonces se produce todo un reo, y quieren diseñar y quieren mejorar su experiencia con un simple indicador. Y lo que yo siempre digo es que creo que esa es la peor de las situaciones. Yo necesito construir diferentes indicadores, diferentes mediciones que me permitan integrarlas para que de alguna forma de desintegración yo sea capaz de poder explicar de mejor forma lo que realmente pasa en las organizaciones. Voy a hacer un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Si yo solamente tengo Great Place to Work, por ejemplo, en la organización y no tengo nada más, no sería mi ideal, no sería mi ideal, no es mi ideal. Si mi único foco es en aparecer en la foto dentro de los 10 20 primeros del Great Place to Work, pucha, no sé si tiene 100% validez eso, ¿ok? Porque además no le genera un trabajo tan profundo y todas esas cosas. Bueno, ahí podríamos hablar un poquito más de eso, pero bueno. Pero yo creo que está claro el mensaje, ¿no es cierto? O sea, medir clima, medir confianza, medir engagement, ojo, engagement, son de valor cuando yo soy capaz de integrar diferentes mediciones para poder entender de mejor forma. ¿Ok? Eh, pero además tengo, lo más importante, tengo que darle seguridad y tranquilidad a los colaboradores para que puedan expresar libremente lo que ellos piensan. Y que no me interese salir bien parado. A mí lo que me interesa es saber si estoy haciendo bien y si lo bien que estoy haciendo pega e impacta a los colaboradores realmente. Yo me acuerdo, y aquí termino nomás, eh, eh, una encuesta que se hacía en una organización, ¿ya? Eh, y era una encuesta sobre liderazgo, ¿ya? Para que vean un poco lo que pasaba. Entonces le hacían a los líderes autoevaluarse. Y la autopercepción de los líderes andaban por ahí entre el 80%. O sea, los líderes se autopercibían, pero como que eran los más bacanes del mundo. Cuando después le preguntaban a los colaboradores, cuando los colaboradores le decían que esa encuesta iba a saber si todo, bajaba con un 20% la percepción de los trabajadores. Cuando los trabajadores confían en que esa encuesta iba a ser absolutamente libre, iba a ser absolutamente, digamos, anónima, la brecha de percepción de liderazgo entre los propios líderes versus los colaboradores llegaba a 40 puntos de la brecha. Por lo tanto, las encuestas y las evaluaciones sirven, sí, siempre y cuando tengan una mirada más integral y estén conectadas con otros parámetros de nuestra organización. Perfecto. Y además, cuando yo le doy carácter de permanente y le doy carácter de realista. Si yo estoy haciendo todos los años una encuesta, por ejemplo, de liderazgo, también que digo yo, y los avances son mínimos, porque además yo me doy cuenta que la empresa no hace nada, la verdad es que si la encuesta al final no termina haciendo ningún valor. ¿Ok? Eso es mi opinión, ¿ok? Estamos entonces, oye, gracias a ustedes, cariño, que estén muy bien y espero que de alguna forma les haya servido de algo esta primera charla de este año 2024, ¿ok? Estamos, muchas gracias, cariño a todos, que estén muy bien.